¿Qué tal? Buenos días. Marco, contanos cómo está la situación ahí en España con el tema del coronavirus. Pues se acaban de salir los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En España ya hay 85.000 infectados por coronavirus. Han fallecido en total 7.500 personas. Ayer se registró la cifra de muertos más alta conocida hasta la fecha. Y las buenas noticias, la luz al final del túnel, es que las personas recuperadas ya son más de 15.000 y también que la cifra de contagiados diariamente está empezando a desacelerarse, es decir, que la curva de contagios está empezando a aplanarse. Aún así, las cifras son escalofriantes. Se ha ampliado el estado de alarma hasta mediados de abril, probablemente habrá que ampliarlo hasta el mes de mayo, y todo con el objetivo de que las UCIs, que en España en muchísimos hospitales están al límite del colapso, pues no se desborden ya completamente. Marco, ¿cuáles son las nuevas medidas que se están llevando adelante? ¿Cómo están intentando contener esta pandemia en España? Pues el estado de alarma, como os decía, el gobierno lo ha ampliado hasta el 12 de abril. Eso quiere decir que el Estado central tiene poderes plenos extraordinarios para hacer frente a la pandemia y además, a partir de mañana, toda actividad empresarial que no sea considerada esencial, es decir, que no forme parte de la sanidad o de la alimentación o de los servicios básicos esenciales, no podrá abrir en España, porque, como os digo, esta semana es clave, esta semana es grave, es preocupante, porque las UCIs están al borde del colapso, se están utilizando pabellones, hoteles, recintos feriales como hospitales. La situación del personal sanitario, que os decía hace un par de semanas que no tenían las condiciones favorables como para poder trabajar, pues bien, España y es el país con más personales sanitarios afectados. Han fallecido más de 1.000 enfermeros y médicos, y en total hay 10.000 sanitarios infectados por coronavirus. Las cifras, es posible que, por lo que vos estás relatando, puedan llegar a compararse con las mismas de Italia. Es más, estabas hablando de más de 800 personas que fallecieron en un día. ¿Temen que pueda llegar a crecer hasta niveles prácticamente incontrolables en el país? Sin duda, el mal ejemplo, digamos que sería Italia, que estamos viendo en las últimas semanas que va 4 o 5 días por delante nuestro. Nosotros aplicamos las medidas restrictivas un poco más tarde que Italia, pero lo preocupante de España es que, así como Italia tiene concentrados el 80% de los casos en 3 regiones, España tiene casos de coronavirus, sobre todo en Cataluña y Madrid, pero en todas las comunidades autónomas. Hay muchísimas regiones españolas con situaciones muy graves y, sobre todo, auténticos dramas en las residencias de ancianos. 1 de cada 8 personas que fallecen en España son ancianos que estaban en residencias. El ejército español tuvo que desinfectar estas residencias de ancianos y encontró algunas de estas personas de edad avanzada muertas. Por tanto, la situación en España es ahora mismo dramática, y las circunstancias invitan a pensar que el camino que vamos a recorrer es el mismo que Italia. Marco, Silvina te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Marco? Buen día. Sí. Quería preguntarte si a partir de esta restricción de la actividad industrial, empresarial, económica en general en España, hay también anuncios de cómo va a ser el gobierno, si es que es el gobierno el que lo va a hacer, que va a contribuir a que la economía no se frene completamente. Es decir, cómo van a cobrar los trabajadores de esas empresas o de esas firmas que hoy están trabajando pero a partir de mañana ya no lo van a hacer, cómo van a pagar los cheques, cómo se va a mantener la cadena de pagos, en fin, cómo están previendo la parte económica, la cara económica de esta crisis. Bueno, primero de todo, para que os hagáis una idea de lo caótica que es la situación en España, estas medidas restrictivas iban a empezar hoy, pero ante la indecisión del gobierno, ante las dudas de muchos empresarios y de muchos trabajadores de si hoy tenían que abrir o no la empresa, finalmente se ha decretado una moratoria y, por tanto, estas medidas restrictivas no se aplicarán hasta mañana. Es decir, que el gobierno está improvisando, está tardando en aplicar estas medidas, pero en cualquier caso hay muchísimas quejas del conglomerado empresarial español, que cree que la economía
si seguimos así, puede no recuperarse hasta dentro de mucho tiempo, pero eso sí, los trabajadores españoles se pueden acoger o bien a los ERTEs, a los, cobrar del Estado. El Estado se hace cargo de estas bajas temporales de los trabajadores, y en el caso de estas actividades no esenciales que no podrán trabajar a partir de ahora, los trabajadores seguirán cobrando el sueldo, lo pagará el Estado, pero los trabajadores deberán recuperar en un futuro estas horas que no han trabajado durante estas próximas 2 semanas. Marco, imagino que también debe haber trabajo informal que no puede ser constatado de ninguna forma, y esta gente que no trabaja no cobra. ¿Cómo está el ánimo social y cómo son las medidas aplicadas para este tipo de casos? Sí, en España la economía sumergida no es tan alta, creo, como en Latinoamérica, pero evidentemente que es un problema, que hay muchísimas familias, sobre todo los autónomos, están sufriendo muchísimo, están a la espera de medidas del gobierno que les puedan ayudar, porque evidentemente hay bares, hay restaurantes que no pueden hacer frente a las pérdidas ocasionadas por estas semanas. Por tanto, el paro es evidente que en España va a aumentar muchísimo. Los perjuicios económicos que puede sufrir España, un país que ya había sufrido una crisis económica en los últimos tiempos, en los últimos años. La crisis económica ya se tiene asumido, que viene por delante, es absolutamente devastadora. Así que los españoles empiezan a asumir que habrá que abrocharse el cinturón, y lo que esperan ahora es que cuanto antes se levanten estas medidas de confinamiento para poder intentar sacar adelante sus pequeños comercios. Marco, 2 semanas más de aislamiento, planteabas que tal vez se extienda hasta mayo inclusive. En cuanto al abastecimiento, ¿se refleja algún tipo de problema o en la vida diaria ese inconveniente no aparece? No, en España afortunadamente no hay problemas de abastecimiento. En los supermercados hay todo tipo de comida, todo tipo de bebida. Esto está absolutamente garantizado, aunque se aplace el confinamiento hasta el mes de mayo. En España no va a tener problemas de este tipo. Como os digo, en principio el estado de alarma finaliza hasta el 12 de abril, pero el Gobierno central ya asume que se tendrá que aplazar hasta mayo. Aquí hay muchísimas críticas sociales y políticas al gobierno por lo tarde que ha reaccionado. De hecho, ya hay 2 denuncias ante el Tribunal Supremo, una contra el gobierno de España por prevaricación, por permitir manifestaciones el 8 de marzo, cuando ya conocían la gravedad de esta situación, y también contra el coordinador de emergencias sanitarias por homicidio imprudente. La gente está, escandalizada y deseando que España pueda recuperar la normalidad, aunque las cifras que estamos viendo cada día no invitan de ninguna manera al optimismo. Marco, en cuanto a las personas que están trabajando de manera informal y los trabajadores que lo están haciendo de manera formal, pero que las empresas pueden entrar en algún tipo de sistema de crisis económica, ¿hay algunas medidas que se estén haciendo puntualmente? Porque en la Argentina también se está previendo que pueda llegar a existir este problema. Sí, el gobierno hace un par de semanas aplicó una serie de medidas económicas, en total 200.000 millones de euros, que inyectará a la economía española para que España no entre, en quiebra. Aún así, de estos 200.000 millones, solo 17.000 son los que pondrá el Estado, el resto lo hará a través de la banca, y evidentemente se está esperando a que Europa, que de momento los países del norte no quieren colaborar en esta crisis, a que vengan ayudas de Europa, porque si no España va a tener muchísimas dificultades para hacer frente a esta inyección de liquidez que quiere aplicar el Estado. Estamos hablando de que estos 200.000 millones representan un 20% del PIB español. Por tanto, si no llega ayuda europea, si la Unión Europea, que mucha gente considera aquí que está fracasando, si no recibimos ayuda europea, es imposible que España salga de esta crisis económica que puede derivarse de esta crisis sanitaria. Bueno, Marco, muy complicada realmente la situación. Esperemos que mejore y que se aplaque esta curva. Muchas gracias por tu comunicación. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.